La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura del Perú. El día de hoy contamos con una grata visita. En este caso voy a tener el honor de presentar al más importante jurista, conocedor y especialista en una de las importantes ramas de lo que se denomina la enciclopedia de las ciencias penales, el derecho penitenciario, reconocido dentro y fuera del país como un magnífico maestro y también como, además de su brillanteza académica, como una gran persona. Me estoy refiriendo al doctor Germán Smol Arana, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Muchas gracias a ustedes y creo que la referencia hace ya muchísimo, supongo, es porque tú eres amigo mío y por eso lo has hecho, ¿no? Con mucho agrado estar con ustedes. Muchas gracias. En realidad es un reconocimiento objetivo a la trayectoria vuestra, apreciado doctor Germán. Para iniciar esta conversación, que el día de hoy va a versar en torno al cumplimiento de sentencias en el extranjero y que no tiene que ver en este particular caso con el exequatur tradicional, sino ya lo verán con un tema novedoso que nos trae el doctor Smol Arana. Voy a dar lectura a un brevísimo extracto de su enorme currículum vitae, que es muy importante también. El doctor Germán Smol Arana es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios. Es docente principal en la Cátedra de Derecho de Ejecución Penal en pre- y posgrado en la cuatricentenaria Universidad de San Marcos. Docente de la Universidad de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, es conferencista e investigador con especialización en el campo penal y penitenciario. Ha sido viceministro de Justicia, presidente de la Comisión Consultiva de Ejecución Penal, Penitenciaria y Criminalística del Colegio de Abogados de Lima, director académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2010-2013. Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, también de la misma Casa Superior de Estudios, actualmente. Ha sido condecorado, entre otras varias distinciones, con la medalla Vicente Morales Duárez por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional. Entre las varias publicaciones que con las que ha compartido su conocimiento a nosotros los estudiantes de Derecho, el profesor Germán Smol, figuran análisis de la ley número 29.423, que suprime beneficios penitenciarios para los delitos de terrorismo, naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, entre otros, y también ha sido merecedor de algunos libros compilatorios como homenaje precisamente a su trayectoria profesional. Y, como no, también reconocerle el ejercicio actual de su condición de decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la primera Universidad de América, la decana, San Marcos. Doctor Germán Smol, realmente es un honor contar con su presencia aquí en Referente Jurídico. Le recordaba que alguna vez participamos en un evento en común allá en la República del Ecuador, invitados por el Instituto Latinoamericano de Derecho en el año 2006, y donde en realidad fue pues para nosotros motivo de muchísima alegría, bastante jovencitos, tener como compañero eventual en ese momento un ilustre maestro. Le agradezco muchísimo. Creo que la presentación es simplemente el desarrollo profesional de una persona que ha venido día a día encumbrándose en el campo del derecho y fundamentalmente en el campo del derecho penitenciario. Es cierto, vamos a veces departiendo de nuestro conocimiento y también adquiriendo
el conocimiento en este campo vasto del derecho penitenciario a nivel nacional e internacional. Y justo este fin de semana estuve también en México, ¿no?, compartiendo con en la reunión de las facultades de Derecho de Iberoamérica, ¿no?, discutiendo unos temas sobre investigación jurídica y otros aspectos que atañen exclusivamente a las escuelas o facultades de Derecho. Es un agrado estar con ustedes y poder discutir este tema importante sobre el cumplimiento de sentencias en el extranjero, que para mí constituye un capítulo muy importante que se aperturó con el Código de Ejecución Penal del año 85, el Decreto Legislativo 330, que en el artículo 7º del título preliminar, como un mandato, como un principio, estableció que el interno extranjero sentenciado puede cumplir su condena en su país de origen o residencia habitual bajo los principios de los tratados internacionales y bajo el principio de la reciprocidad. Esto significa que un sentenciado extranjero en el Perú o un peruano sentenciado en los países con quienes tenemos tratados sobre cumplimiento de sentencias pueden ir o venir a cumplir su condena en el Perú. Esto se ha mantenido casi vigente en el mismo texto en el Código de Ejecución Penal actual del año 91, el Decreto Legislativo 654, pero sin embargo el año 79, ya durante la postrimería del gobierno de Fujimori, se dio una modificación con la que yo no estoy y nunca he estado de acuerdo, por el que se dio la ley 27090, que determinó la no posibilidad del traslado en algunos delitos. No era necesario porque los convenios, o sea, los traslados se determinan en función de los tratados bilaterales que tiene el país. Por ejemplo, con España y con Canadá, que son los primeros tratados, dice si el país receptor no recibe la solicitud de traslado, puede negarlo sin expresión de causa. Entonces, en ese contexto no era necesario, pero sin embargo se incorporó un apéndice más o un apartado más al artículo 7º en el que se prohibía por razón de tipo penal, que será materia posiblemente... ¿Y a qué tipo de delito se refería esa disposición? Se refería al delito de terrorismo, terrorismo agravado, o sea, la utilización mediante coche, bomba, etcétera, de daños que pudieran ocasionarse, y en el caso de los sentenciados por narcotráfico, pero siempre y cuando fueran cabecillas o jefes de organización criminal. Yo considero que eso no era necesaria, esa incorporación, pero sin embargo se ha determinado de esa forma, y podríamos decir, porque en los mismos convenios ya se determinan en qué casos no es factible el traslado. Ese es un punto importante que me gustaría que lo desarrollemos. Para que se pueda aplicar el cumplimiento de la sentencia en el extranjero, previamente tiene que existir un convenio bilateral entre el país receptor y el solicitante. Evidentemente se entiende que si no existiera ese convenio no podría darse entonces esta figura. Tenemos actualmente alrededor de 23 convenios internacionales bilaterales mediante los cuales se establece que un condenado en el Perú extranjero puede cumplir su condena en extranjero, viceversa, un peruano sentenciado en sus países venir al Perú a seguir cumpliendo la condena. Lo que importa es que acá, bajo qué condiciones se dan estos traslados, no en todos los casos. Una de las condiciones es que la sentencia tiene que estar en la naturaleza de cosa juzgada, que no medie sobre ella ningún recurso impugnatorio, ni incluyendo el de la revisión. Oleada y sacramentada la sentencia. Oleada y sacramentada la condena. Entonces, ¿cómo se efectúa el control respecto de esta pena que debe cumplir el sentenciado extranjero en su país de origen? Se determina mediante lo establecido en cada uno de los convenios, que el país receptor, por ejemplo, un canadiense sentenciado en el Perú, va a su país, el presidente de Canadá no puede indultarlo. Ahí tenemos el control de la condena, lo tiene el país sentenciador. Y el Congreso de su país no puede amnistiarlo. De igual forma, si un peruano viene de Canadá al Perú, el presidente no podrá indultarlo ni el Congreso amnistiarlo. Ahí está. Para evitar la impunidad. Para evitar la impunidad, y al mismo tiempo que la sentencia impuesta por el país receptor no puede ser materia
de modificatoria. La sentencia permanece inalterable. Ya. Es más que si en el país esa condena tiene una pena menor, no puede invocarse esa figura, ni que uno de los principios básicos para el traslado es que exista la doble incriminación, que el hecho sea delito en el Perú y que el hecho sea también delito en el país receptor. Correcto. Ahora, yo me imagino que deben haber algunas condiciones para el traslado del interno. Por ejemplo, no sé si tendremos ese convenio con China, usted nos dirá sí o no. No. Pero, bueno, no lo tenemos. Pero recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años atrás, y seguramente usted ha tenido conocimiento de este hecho, fue porque fue de dominio de la opinión pública, un ciudadano chino que se desempeñó como funcionario público y había sido acusado del delito de peculado en China. Usted sabe que en China el delito de peculado es sancionado con pena de muerte por afectar los intereses populares. Algunos acá en el Perú estarían muy encantados de que se aplique ese tipo también de penas, pero no se puede. Pero el hecho es que este exfuncionario chino escapó de la justicia china y vino a refugiarse aquí al Perú. Y China exigía que el Estado peruano lo devolviera. Y estuvo a punto de suceder así si no hubiera sido por un habeas corpus que se interpuso en favor de este ciudadano chino y el Tribunal Constitucional, llegada a esa instancia, la acción correspondiente, lo amparó. Al final se generó pues un conflicto entre los estados chino y peruano, teniendo en consideración que tenemos importantes tratados que hasta se ponían en riesgo, ¿no? Por esta situación. Pero luego ya el Estado chino asumió de que si lo devolvíamos, no le iban a aplicar la pena de muerte por la que lo habían condenado, sino que le iban a dar una carcelería por determinado tiempo, y el Estado peruano accedió y se solucionó el problema, porque los delitos también hay que pagarlos. Claro. Ahora, la pregunta viene en este sentido, y por eso trataba de contextualizarlo así con este ejemplo. Deben haber algunas condiciones de traslado. Supongamos entonces de que si el país que solicita el traslado del condenado en el extranjero lo solicita no para generarle impunidad, sino para infligirle mayor dolor penal, entonces también podría, en esas circunstancias, evitarse el traslado. Exacto. Una de las condiciones fundamentales y básicas que establece los tratados para el cumplimiento de sentencia en el extranjero es que no puede darse este traslado si el interno no acepta su traslado. Es voluntario el traslado, o sea, él debe aceptar. Yo quiero irme a mi país porque puede ser que algún estado lo lleve para infligir, como usted dice, mayor pena a él. En este caso, lo que importa en el cumplimiento de sentencia en el extranjero es que el objeto del campo penitenciario siempre, en todo el país o en todo el mundo, con mayores o menores recursos o con mayores o mejores predisposiciones para el tratamiento penitenciario, será la rehabilitación del interno o la reincorporación del interno. En ese sentido, el país cuando transfiere a un condenado, existen algunas reglas que dicen los tratados. Uno es que el interno dé su consentimiento, no es procedente traslado para cumplimiento de sentencia en el extranjero cuando es a pena de muerte. No sería dable, por ejemplo, en Estados Unidos un condenado a muerte, sea un peruano, sea traído acá para que se ejecute la condena. Para eso no es factible. Ya. En otro caso es que la pena por cumplir en la mayoría de los tratados es que debe ser, la pena restante debe ser más de 6 meses por el tiempo que demora esto. Aun cuando en algunos tratados como el de Costa Rica y creo que el último de Argentina también se establecen los tiempos, pueden ser menores, pero los países pueden jugar en cuanto a esto. Pero la mayoría de los tratados dicen la pena por cumplir no menos de 6 meses. Y tampoco es factible el traslado en los casos de delitos político-militares. Entonces no se trata de que simplemente a cumplir la condena y se va. Por otro lado también es que el sentenciado debe pagar el íntegro de reparación civil y la multa. En ese contexto yo no estoy de acuerdo con algunos traslados que se han hecho de extranjeros a su país de origen, como España, por ejemplo, en el que se han ido el año pasado creo que alrededor de 56 internos. Estoy de acuerdo con el traslado, porque el traslado va a permitir que el interno cumpla su pena cerca a su familia, cerca a su costumbre y con su legislación misma, ¿no? Y lo fundamental es que la finalidad, independientemente al proceso rehabilitador, es la vinculación del interno con la familia, la unidad familiar, porque el interno cuando sale a la sociedad, dice, pero
sale a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Claro. Entonces lo que buscan estos tratados es que el interno se reintegre, esté con la familia y cuando egrese del campo penitenciario tenga un panorama más amplio de reincorporación social. Sí, eso es bueno, muy humano. Pero también, ¿qué pasa cuando toda la familia se dedica al crimen, ¿no? Como sucede en algunos casos en el Callao. Claro. Bueno, eso es para conversarlo. Vamos a hacer el primer corte, por favor, en el programa y regresamos para continuar con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.